En esta preciosa tarde, yo estoy muy, pero muy agradecido con el Señor, porque, hermano, de todo lo que ocurre debajo del sol, este momento es trascendentalmente importante. Es oír la palabra de Dios. Digan conmigo, oír la palabra de Dios. Y esta preciosa hora quiero hablar acerca del tema cuando Dios dice no. Quiero que lo digan conmigo, cuando Dios dice no. Hay un pasaje hermoso en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hay acerca de 6,000 promesas en la Biblia para usted y para mí. Ahora bien, esas promesas son para esta vida presente y la venidera. Dios tiene toda una eternidad para cumplir sus promesas. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Mire lo que dice en Mateo 7:7 y verso 8. Pidan y les daré, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, estas son promesas maravillosas, ¿verdad? Pero ahora quiero comenzar a desarrollar mi tema en esta tarde. Dios siempre contesta la oración. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Hay más de una respuesta siempre que usted y yo oramos. Aún no es una negación, ¿verdad? Es una respuesta. Quiero que crezcas, es una respuesta. Sí, es una respuesta. Dios siempre contesta. Nuestra oración debe ser constante, como lo dijo el apóstol Pablo. Recuerdan que Dios nos ha ido trayendo, ¿verdad?, acerca de orar en todo tiempo, mantenernos conectados con Él. No siempre en nuestro tiempo y no siempre de la manera que quisiéramos. Mire, si yo le contara en estos más de 40 años que tengo de conocer al Señor, muchas de mis oraciones Dios las ha contestado, y yo sé que a usted le ha contestado el Señor. Pero hay oraciones, hermano, que todavía no hemos recibido una respuesta como nosotros quisiéramos. Y a veces quizás Dios dijo no. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La Biblia está llena de ejemplos de gente famosa que Dios le dijo que no. Y alguien dijo: debemos dar gracias a Dios por todas las oraciones que Dios no nos ha contestado. Imagínese, hermano, que todo lo que nosotros le pidiéramos a Dios, Dios dijera que sí. Sería como una máquina de monedas, ¿verdad? Pero como padres, Dios, usted sabe que el Señor es nuestro Padre. ¿Cuántos tenemos a Dios como Padre? Y usted como padre, cuando su hijo a cierta edad le pide algo, no siempre le concede su petición, porque usted puede ver lo que su hijo no ve. Y muchas veces Dios nos dice no, nos dice: espera, quiero que crezcas, quiero que madures. Porque a veces, hermano, cuando Dios nos otorga algo que no es el tiempo de recibirlo, en lugar de ser bendición, puede ser una maldición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como Dios es un Padre amoroso, Él tiene cuidado de nosotros. Por ejemplo, Abraham, digan conmigo Abraham. ¿Saben qué pidió Abraham a Dios? Dios le dijo: yo quiero que Ismael herede la promesa, la bendición. Y Dios le dijo: no será Ismael, sino que será Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Moisés, entre todos los profetas, si alguien, hermano, tiene respeto entre el pueblo de Israel, es Moisés. Y Moisés le pidió a Dios: déjame entrar a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? No. Y creo que lo hizo más de una vez, porque encontré una parte en la palabra donde Dios le dice: ni me vuelvas a hablar del asunto. Hermano, estamos hablando de hombres como Abraham, que fue padre de la fe,
Le estoy hablando de Moisés, el que escribió el Pentateuco, el profeta más grande. Mire David, hermano, en una oportunidad David procreó un hijo con la mujer de Urías Eteo, ¿usted recuerda? Y de pronto el niño enfermó. Y cuando el niño enfermó, hermano, David entró en un ayuno de 7 días y 7 noches, clamando, pidiendo misericordia. Y el profeta Natán le dijo: tu hijo no va a vivir, sino que va a morir. Y fue cierto, el muchachito murió, a pesar de que era el hombre que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Le he hablado de Abraham, de Moisés, de David. Le voy a citar otro hombre llamado Job. No siempre Dios contesta la oración, hermano. Ni aún a Pablo le contestaron, y eso lo vamos a ver más adelante. Aún Jesús recibió una respuesta negativa, hermano. Jesús, el Hijo de Dios. Mire, qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios. Muchos de nosotros podríamos confundirnos. Podríamos, hermano, traer a nuestra mente frustración cuando de todo corazón y con sinceridad le hemos pedido algo a Dios y Él nos dice que no o aún no. Uno dice: porque a él le diste un milagro y a mí no. Porque a ella la sanaste y a la otra hermana murió, Señor. Hermano, y eso podría ser frustrante, podría ser desgarrador. Cuando has clamado profundamente en tu corazón y le has dicho: Señor, respóndeme, podría quizás ser la mayor prueba de tu fe. Diga conmigo: podría quizás ser la mayor prueba de mi fe. ¿Qué tendrás en la vida? He visto mucha gente, hermano, lamentablemente alejarse de Dios como pastor, y otros se resienten con Dios, y unos, hermano, prácticamente ya no quieren seguir en este camino. La respuesta de Dios puede ser espera, puede ser aún no, puede ser quiero que crezcas, quiero que madures, puede ser sí o puede ser no. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, si vamos al Salmo 40, versículo 1. Cuando David escribe el Salmo 40, usted recuerda que la escritura dice que a donde quiera que iba David, Dios le daba la victoria. Es más, no había guerra o batalla que David no ganara. Lea eso en la palabra, hermano. Sin embargo, cuando él escribe el Salmo 40, como que Dios retrasa la respuesta para David. Y mire lo que dice Salmo 40, verso 1. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo, del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que el Señor hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Se da cuenta que aún David no siempre recibió inmediatamente todo lo que pidió. ¿Qué tal si usted está en ese proceso de que le ha pedido a Dios? ¿Cuánto le hemos pedido a Dios algo, hermano? Yo le he pedido día y noche cosas al Señor y aún no las he recibido, pero no por eso he claudicado. Yo sigo confiando, sigo creyendo que veré la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermano, alguien enfermó y luego oramos y nos sanó. Eso me ha pasado a mí en esta pandemia. Muchas personas de las cuales han estado conectadas, entubadas, he orado y Dios los ha librado de la muerte. Pero muchos también no han vivido, sino han muerto. ¿Cuántos decimos amén? Probablemente cuando usted ora por una persona que ya ha llegado al final de sus días, usted no puede hacer nada, yo no puedo hacer nada, porque Dios ha determinado ya el tiempo que cada uno de nosotros va a vivir en esta tierra. Dios sí ha prometido darnos una vida eterna, pero no en una tierra caída, llena de dolor, de miseria, de injusticia, de hipocresía, hermano, de discriminación. Dios nos dará la vida eterna, y ya nos la dio la vida eterna, pero no va a ser en esta tierra.
donde vamos a gozar con el Señor. Hermano, en ese tiempo, en el tiempo de Dios, en la eternidad, no habrá llanto, no habrá dolor, no tendremos que despedir a nuestros seres queridos. Hermano, viviremos por la eternidad en un lugar donde no habrá lágrimas. ¿Cuántos se gozan por eso? Hermano, nosotros a veces oramos por alguien y luego hemos orado, hermano, y a mí como pastor, yo me apeno cuando la gente se resiente y se vuelven enojados con Dios. Pero mire, Lutero dijo algo, que la oración que usted y yo hacemos no es para cambiar los planes de Dios, sino para someternos a su soberanía. ¿Cuántos decimos amén? Yo le voy a mostrar esto a través de la palabra. Quiero en esta aventurosa hora, aquellos que les gusta tomar nota, quiero hablarle de 4 razones. Diga conmigo, 4 razones por las cuales Dios puede decir no. 4 razones, qué interesante. Por ejemplo, si usted estudia el libro de Job, usted puede ver que Job era el más rico de los orientales, de la gente pudiente que tenía solvencia económica. Era un Bill Gates de nuestra época. Y de la noche a la mañana, en 24 horas, Job lo perdió todo. Yo digo que Job tenía un doctorado en sufrimiento. Y hermano, sus amigos llegan y se sientan y pasan alrededor de 7 días sin dirigirle la palabra. Cuando una persona ha perdido a un ser querido, no necesita palabras. Lo que necesita es el ministerio de la presencia. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando estos amigos de Job estuvieron con Job en el dolor, mire, muchos cuando tienen bendiciones agradecen y bendicen a Dios, pero Job lo perdió todo y sin embargo adoró a Dios. Pero hermano, los amigos de Job lo echan a perder todo, y leímos, ¿verdad?, en la porción que leía nuestro hermano Raulito, que cuando comenzaron a hablar, comienzan a acusar, comienzan a señalar. Por poco, a veces habían palabras que lo animaban, lo desanimaban y lo echaron a perder. Cuando tú y yo estemos al frente de una persona que ha perdido un ser querido, lo más sabio es no decir palabras, sino demostrarle, hermano, nuestro apoyo. Cuando decimos amén, bendiciones al Señor. Entonces, mire lo que dice en el libro de Job, capítulo 42, verso 7. Después de haberlo dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz, Temán, y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos. Estoy leyendo Job 42, 7. Lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración. No los haré quedar en vergüenza. Conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, qué interesante es esto, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo, hermano, estamos pasando una prueba, una dificultad, no nos demos por vencido. Nosotros sabemos de que Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene a par: Dios sigue en control de tu vida. Dígale, Dios tiene el control de tu vida. No importa lo que estás atravesando. Entonces aquí va la primera lección. Número 1, cuando Dios dice no, es porque tiene una mejor perspectiva. Lección número 1, cuando Dios dice no, es porque tiene una mejor perspectiva. Él puede verlo todo, tú y yo no lo podemos ver todo. Dios ve todo el panorama de nuestra vida. Incluso al final del 2021, Dios sabe cómo estaremos. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de 5 años, Dios ve el panorama. Dentro de 10 años. A eso se le llama la omnisciencia. Dios lo sabe todo. Y también podríamos atribuir el atributo infinito de Dios, que es su omnipresencia. Dios siempre está en el pasado, en el presente y en el futuro. Mira lo que dice Salmo 139, 9. Repito una vez más, Salmo 139, verso 9 al 12.
Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Cuántos dicen amén? Si digo ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, qué tremendo es esto. Entonces, cuando Dios dice no, es porque tiene una perspectiva mejor que la suya y la mía. Mire lo que dice Hebreos 4:13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Hebreos 4:13. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos a quien tenemos que rendir cuentas. Dios tiene una perspectiva más amplia. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Fíjese, hermano, que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Dios tiene una mente infinita y nosotros una mente finita. Dios tiene un poder ilimitado y nuestro poder es limitado. Como padres no damos a nuestros hijos todo lo que nos piden. Tú puedes verlo todo, ellos no lo ven todo porque son jóvenes. Por ejemplo, si a un muchacho de 14, 15 años usted le compra un carro, ¿sabe qué es lo primero que va a hacer? Acelerarlo, correr a más de 100 millas. Y eso podría provocar la muerte. Muchas veces Dios dice: ¿sabes qué, hijo? Yo veo en tu vida y no veo solo el presente, veo todo el futuro. Proverbios 2:8, mire, dice: Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Porque cuando Dios contesta algo, eso desata, hermano, una secuencia, un hermano tras una y otra cosa. Entonces, mire lo que dice Proverbios 2:8. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Dios dice: por tu bien, hijo, todavía tienes que esperar. Muchas veces Dios permite el dolor, permite el fuego, la prueba. La prueba y el fuego no nos consumen, pero Dios nos protege. Biblia para comprobar. Daniel, digan conmigo Daniel, amado por Dios, ¿verdad? Daniel, hermano, en Babilonia el rey hace un edicto. Dice: el que ore a otro Dios que no sea yo como Dios, mire, hermano, qué tremendo el rey, va a ser lanzado al foso de los leones. Y dice que Daniel oraba por la mañana, al mediodía y por la noche, y abría las ventanas viendo hacia Jerusalén, ¿verdad? En el cautiverio él decía: ya está mi tierra. Y le dijeron al rey lo que Daniel hacía. Y hermano, yo me imagino que Daniel dijo: tú puedes librarme de ser devorado de los leones. No permita, Señor, que yo sea lanzado al foso de los leones. Y sin embargo, hermano, estoy en la palabra. Dios no evitó que Daniel estuviera en el foso de los leones, pero la diferencia fue que Dios lo libró de las garras de la boca de los leones. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros fuimos contagiados con el virus? Pero Dios no permitió al virus que nos destruyera. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos alaban su nombre? Estamos aquí por la misericordia de Dios. Hermano, los 3 hebreos, el rey dijo: el que no me adore esta imagen que he levantado, lo voy a lanzar al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Los jóvenes dijeron: Dios puede librarnos si a Él le place, y si no nos libra, no vamos a adorar tu muñeco. ¿Y qué fue lo que pasó? Me imagino que ellos le dijeron: Señor, líbranos del horno. Pero no los libró. ¿Por qué se frustra usted? ¿Por qué se entristece? ¿Por qué te alejas de Dios cuando no has recibido la respuesta en el tiempo que tú quieres?
y de la forma que tú quieres, recuerda que Dios sigue siendo Dios. Él está en los cielos y tú estás en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo siento que esta palabra está llegando a una necesidad y es la respuesta de lo que tú le has pedido a Dios. Dios, aunque guarde silencio, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermano, probablemente entran los 3 muchachos. Cuando entraron, los que los llevaron los consumió el fuego, pero los 3 muchachos los guardó Dios. Y las ataduras que llevaban se quemaron. Mire, yo encuentro algo acá. El Señor estuvo con ellos. La llama no ardió, las cuerdas se quemaron, pero ellos estaban libres. Y a veces pasarás por pruebas ardientes. Has estado atado por una relación. Has estado opresionado por una situación. Pero en esta hora Dios te dice: haz a un lado el temor. Porque lo que yo estoy haciendo en ti al permitir ese fuego de prueba en tu vida es quemar esas ataduras. Y tú puedas ser libre, libre de esa relación, quizás de una herida del pasado, de un trauma, de un dolor, o por una persona. ¿Cuántas cosas, hermano, han venido a tu vida? Y Dios en este proceso te va a liberar. Los muchachos fueron liberados, las ataduras se les quemaron, hermano, y Dios los protegió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro en su primera carta? Que no nos sorprendamos por la prueba de fuego que ha venido sobre nosotros, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Porque así como el oro, diga conmigo el oro, diga conmigo la plata, se prueba en el horno y se quema la escoria, y así nuestra vida es probada. Cuando Dios dice no, esta es lección importante, es porque tiene una mejor perspectiva. Digan conmigo Pablo. El mayor anhelo del apóstol Pablo era ir a Roma, rentar el Coliseo y predicar el evangelio. Y Dios le dice a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Me gusta la idea de que vayas a Roma, pero no irás como un misionero, irás como un prisionero. Y hermanos, llega Pablo a Roma como un prisionero. ¿Y sabe qué sucede? Ya está Pablo en la cárcel, custodiado por 2 soldados, las 24 horas. Imagínense qué tremendo, hermano. Pero ahí comienza a escribir cartas. Ahí está Pablo, hermano, en la voluntad perfecta de Dios. Bueno, ¿qué sucedió? Pablo tenía el sueño de llenar el Coliseo y llevar el mensaje. Pero Dios dice: no será de esa forma, irás como prisionero. Pero han transcurrido más de 2000 años y ahora yo puedo predicar acerca de los escritos de Pablo. Puedo hablarle de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Gálatas, hermano, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Tito, Filemón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y 2000 años atrás, hermano, yo me pregunto ahora, ¿fue más efectivo que Pablo a rentar el Coliseo o que dejara esos escritos que han bendecido más de 2000 años a toda la cristiandad? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, cuando Dios dice no, es porque tiene una mayor perspectiva. Lección 2: Dios dice no cuando tiene un mejor plan. Diga conmigo: Dios dice no cuando a veces tiene un mejor plan. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, para darlos el futuro y la esperanza. Lo que ustedes anhelan, yo se los voy a dar. Se los voy a leer acá. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, la primera lección es que a veces Dios puede decirme no cuando tiene una mayor perspectiva.
Y también puede decirme no cuando tiene un mejor plan. Mire lo que dice Proverbios 16:1. Proverbios 16:1. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes, que dice, hermano, tendrán éxito. Hermano, qué interesante es esto. Salmo 103, verso 7. Dice: a Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. La versión 60 dice: sus caminos, dice, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Salmo 103, verso 7, la Nueva Traducción Viviente. Dios, dice, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Hermano, es que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Por eso dice Santiago capítulo 4, verso 13. Hay de aquellos que dicen: iré a tal país y haré esto, traficaré, ganaré. Mejor deberían decir: si el Señor me da vida, haré esto o aquello. Porque ¿qué es vuestra vida? Es neblina. Mejor deberíamos decir en este 2021: todos mis planes se los presento al Señor para poder tener éxito. Cuando dan gloria a Dios. Bendito y alabado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Hermano, dice mis caminos, no dice mi camino. Esto me hace pensar que Dios no solamente tiene una manera o una alternativa para responder a la oración. Dice mis caminos, está en plural. Muchas veces creemos que si no es de la forma que yo espero, Dios no me va a contestar. Dios tiene miles de maneras de cómo contestar nuestra oración. Dios nos dice: yo tengo otra opción mejor que la tuya. Y Dios dice: hay muchas formas, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos problemas económicos, diga conmigo: problemas económicos. ¿Quién no tiene problemas económicos? Hay dos formas, dice Dios, de cambiar eso: aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno tiene que hacer su presupuesto, ¿verdad? Entonces Dios tiene diversas maneras. Y eso es, digamos, a veces le decimos: Señor, yo quiero esto, pero a mi manera. Eso es arrogancia, hermano. Porque ¿quiénes somos nosotros? Somos, hermano, mortales. Somos pequeños. La mejor respuesta siempre la tiene Dios, aunque nos cueste entender eso, ¿va? Dios dice: lo haré, dice el Señor, pero en mi tiempo y a mi manera. Madurez es saber la diferencia entre no y no aún. Porque como a veces Dios nos dice aún no, ay, al Señor me negó. No nos está negando. La respuesta vendrá para la gloria de su nombre. Miren lo que dice Hebreos 11:32. Hermano, uno a veces cuando lee la Biblia se da cuenta que aún los grandes héroes no siempre recibieron lo que pidieron. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría el tiempo para hablar, dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y dice: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba, la burla, los azotes, incluso de cadenas, y en cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasaron necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron, dice, sin rumbo por el desierto y montañas, por cuevas, por cavernas.
aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Hermano, hubieron hombres tan santos, tan íntegros, ecuánimes, hermano, que sirvieron a Dios y sin embargo, hermano, murieron sin ver la promesa alcanzada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente tiene lo que nosotros le llamamos cronos, el tiempo humano, sino que su tiempo es el kairos, es su eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y todos estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron la promesa. Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Primera de Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Hermano, es maravillosa la palabra. Hay miles y miles de promesas. Entonces, yo me gozo al saber, hermano, de que cuando Dios me ha dicho no, es porque tiene una mayor perspectiva. Cuando Dios a veces me ha dicho no, es porque tiene un mayor plan. Y aquí va la tercera lección y estoy concluyendo. Muchas veces Dios dice no cuando tiene un propósito mayor. Diga conmigo, un propósito mayor. Dios nunca hace algo sin propósito. Cada roca, cada piedra, cada planta tiene una función, un propósito. Mira, si tu corazón está latiendo, a eso se le llama propósito. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida? Yo quiero que ponga su manita ahí en el corazón, ahí cerca de su corazoncito, y usted va a poder percibir los latidos de su corazón. ¿Sabe cómo se llama eso? Propósito. Y usted me dice, pastor, pero yo he tenido un sinfín de problemas y me siento claudicar. No, todavía respiras, todavía estás vivo, y a eso se le llama propósito. Salmo 57:2. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que cumple en mí su propósito. Salmo 57:2. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que cumple en mí su propósito. Salmo 138:8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Oh, Dios está trabajando en mi vida y en tu vida. No nos vamos a ir de esta tierra hasta cumplir su propósito. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Si es aprobada, recibirá gloria, honor cuando Jesucristo aparezca. Primera de Pedro 1:7. Hermano, no solamente Dios tiene una perspectiva mejor, no solamente tiene un plan mejor, tiene un propósito mayor. Romanos 8:28. Además sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, yo quiero dejarle esta palabra. Cada vez que sientas desánimo, recuerda que Él tiene un mayor propósito para tu vida. Cuando usted diga, yo creo que ya no tengo fuerzas para seguir, Dios dice, Dios tiene un propósito mayor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Una vez más, Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Estoy ya por concluir. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho. No duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Entonces, hermano, qué interesante. Ahora viene una pregunta y quiero que usted piense conmigo, ¿qué hago cuando Dios dice no? ¿Qué hace usted? Confío que Dios hace todo por su bondad y por su amor. Salmo 25:10. El Señor guía con fidelidad y amor
inagotable a todos los que le obedecen. Su pacto cumple sus exigencias, porque debo confiar en Dios cuando Él dice no. ¿Sabe por qué debemos confiar? Porque tenemos un enemigo que está enviando dardos y nos dice: ¿te das cuenta que eres hijo de Dios? Le sirves a Él, le mira la condición que está. Entonces usted tiene que proteger su mente y decir como dijo Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. No tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. Job dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Mi mente no comprende todo, pero Dios sabe lo mejor que me conviene. Aleluya. Cuando Dios dice no, tú puedes resistirte, puedes resentirte o puedes relajarte. Porque yo he visto mucha gente, hermano, que se han resentido. No, como Dios no dijo, no me complació como yo pedía, entonces estoy enojada con Dios. Aleluya. Yo he visto personas que se alejan, pelean, huyen de Dios, le dan la espalda. Si no lo vas a hacer como yo digo y como yo quiero y en el tiempo que quiero, pues me voy. ¿Perdió Dios o perdimos nosotros? Hermano, nosotros creemos, perdone, que le hacemos un favor a Dios. No, Él no necesita de nosotros. Los menesterosos somos nosotros. Puedes relajarte sabiendo que Dios es un Dios de amor y compasión. Cuando paso por el dolor, oro lo que Jesús oró. Hermano, cuando enfrentó la cruz, digan conmigo Getsemaní, pero díganlo fuerte, hermano. ¿Sabe qué significa Getsemaní? Prensa, lagar de aceite y óleo. La palabra Getsemaní significa en griego aceite prensado. Allí en el huerto Jesús estuvo bajo una presión que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Yo me imagino, hermano, que fue en el Getsemaní donde Jesús ganó su salvación y mi salvación. Porque, hermanos, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. Está ubicado el Getsemaní a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. Jesús está lleno de presión, estrés, porque sabía lo que le esperaba el día siguiente. Aleluya. Mire lo que dice en San Marcos 14:35. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, ser posible, no le llegase a ese momento. En su oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, cuando yo estoy, hermano, en una situación así difícil y estoy, hermano, experimentando dolor en mi alma y tristeza, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que a veces aquellos que le servimos a Dios, hermano, es un trabajo que tiene que uno que hacerlo porque es llamado de Dios. Diga conmigo: llamado de Dios. Yo estoy consolando a la gente que pierde a sus seres queridos. Si alguien se casa, estoy ahí con él en la alegría. Si cumple años, pues amén, ¿verdad? Estamos celebrando. Cuando se sienten tristes, les digo: ¿qué le pasa, hermano, hermana? Le extraño. Y yo veo en mi Señor Jesús, porque Él es el buen pastor, está en un lugar de exprimir presión. Yo me imagino que Jesús piensa que los suyos le dejarían. Pedro le negaría el suplicio, el dolor, los clavos, los azotes, hermano. Y Él está en una agonía que dice a sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan: oren conmigo, porque mi alma, le dice, está triste hasta la muerte. Pero cuando él más necesitaba el apoyo, ¿qué pasó con Pedro? Se durmió. ¿Qué hace la gente, hermanos, aquellos que le servimos a Dios? Y no me estoy quejando, ¿verdad? No es el pastor se está quejando, no me estoy quejando.
Pero a veces, hermano, cuando debemos apoyar la obra, cuando debemos estar al frente, cuando debemos echarle ganas como Uri y Aarón lo hicieron con Moisés, a veces, hermano, las ovejas se dispersan. Jesús está solo en ese momento que necesitaba ayuda y le dice: Padre, mire la forma como Jesús ora: Padre, pasa de mí esta copa. Estoy en dolor, pero afirmo tu poder, porque todo es posible. Dios no va a despreciar a aquel hermano que se acerca a Él y le dice: Señor, yo sé que todo es posible para ti. Pero ¿de qué forma ora Jesús? Pidió compasión. Por favor, le dice: líbrame de esta copa amarga. Hermano, líbrame de esta copa. Está Jesús, hermano, sudando sangre. Su alma está triste hasta la muerte. Pero mire qué tremendo: por favor, líbrame de esta copa. Pidió compasión, pida compasión. Y en tercer lugar, aceptó el plan de Dios, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, qué interesante, hermano. Y el último punto: espero que Dios me dé su gracia para manejar la respuesta. Diga conmigo: espero que Dios me dé su gracia para manejar la respuesta. Y eso es difícil. Eso es difícil. Segunda de Corintios 12:7. Aun cuando he recibido, dice, de Dios revelaciones tan maravillosas, está Pablo hablando. Segunda de Corintios 12:7 al 10. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera un orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me atormente e impedir que me vuelva orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegraré jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, pues que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Con esto estoy cerrando. Mire, Señor, le dijo Pablo, ¿verdad? Quita de mí esta prueba. Y Dios le dice a Pablo: ese dolor te hará crecer, Pablito. Te hará madurar, te hará otra persona. ¿Cuántos recuerdan las experiencias de Pablo? ¿Cuántos han leído Segunda de Corintios? Pablo dice: yo conozco a un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre escuchar. Mire, a veces Dios comienza a usar nuestra vida y nos creemos la última Coca-Cola del desierto, hermano. Nos creemos la mamá de Tarzán. ¿Es cierto o no es cierto? Pero Pablo dice: para que las revelaciones que yo recibí no me volvieran un soberbio, un orgulloso, me enviaron un mensajero para que me dé bofetadas. Hermano, se terminó un capítulo de tu vida, pero eso no es el final de la historia. Aún estamos vivos. Señor, que esa gracia me ayude a aceptar tu respuesta. ¿Cuántos decimos amén? Salmo 9:10. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Con esto estoy concluyendo. Quiero conocerte, Señor. No lo entiendo todo, pero quiero conocerte. Hay muchas cosas que en esta vida no van a cambiar, porque estamos, hermano, en una tierra llena de dolor, de pecado. Esta tierra no es el cielo, es la tierra. Hay aflicción y hay sufrimiento, hay cosas que yo no entiendo ahora, pero en aquel día, cuando sea perfecto, lo entenderé. Ahora vemos por espejo, dice 1 Corintios 13, oscuramente. Entonces yo quiero concluir mi predicación con un breve poema. Quiero que atiendan, por favor. Eres quien eres por una razón. Diga conmigo: eres quien eres por una razón. Más allá de tu discapacidad física, emocional o espiritual, eres parte de un complejo plan. Eres precioso,
eres hermoso, eres un diseño único, hombre o mujer, eres especial, eres su obra maestra. Él te entretejió en el vientre de tu madre. Eres justo lo que Él quiso hacer. Los padres que tuviste, Él los escogió. Sin importar cómo te sentiste, fueron hechos a la medida del plan de Dios. Ellos tenían el ADN que necesitabas para ser. Ese trauma que viviste no fue fácil. Dios lloró al ver tu dolor, pero lo permitió para formar tu corazón y te parecieras a Él y crecieras. Y eres quien eres por una razón. Has sido formado por la vara del maestro. Eres quien eres, amado, porque hay un Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, mi breve recapitulación. Cuando Dios dice no, lección número 1, Dios dice no cuando tiene una mejor perspectiva. Muchas veces Dios dice no cuando tiene un plan mejor. Lección número 3, Dios dice no cuando tiene una mayor propósito. Y lección número 4, espero que me dé su gracia para manejar su respuesta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos hemos recibido esta palabra, hermano? ¿Cuántos podemos darle palmas fuertes al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos a estar de pie y vamos a decirle: Padre, gracias por haberme dado esta palabra.